A ver, hay que imaginarse un punto casi invisible en medio del Pacífico. Una isla volcánica muy pequeña de apenas 166 kilómetros cuadrados. A más de 3.700 kilómetros de la costa. O sea, es uno de los lugares habitados más aislados del planeta. Rapa Nui. Exacto. Y al pensar en ella, es inevitable que se nos venga una imagen a la mente. ¿Los Moai? Los Moai, esos gigantes de piedra. Los propios Rapa Nui los llaman los rostros vivos de los antepasados. Y siempre están rodeados como de un aura de misterio, ¿no? Claro. Pero las fuentes que revisamos nos muestran que, bueno, detrás de ese enigma arqueológico hay una historia mucho más profunda, más humana. Mucho más compleja. Es una crónica de supervivencia, de política, de una cultura que enfrentó encuentros muy, muy brutales con el mundo exterior. Es una lucha por la tierra y por la memoria. Y es fascinante cómo esos enigmas que capturan la imaginación global, bueno, salpican todo el continente. Si viajamos de Rapa Nui hacia la costa, aterrizamos en Perú. Un paisaje totalmente distinto. Completamente. Pero con un misterio de una escala monumental. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca. Figuras gigantescas de animales, plantas, formas geométricas, trazadas en el desierto con una precisión que, bueno, solo se puede entender desde el cielo. Justamente. Y ahí está el eje de nuestra exploración de hoy. Por un lado, vamos a sumergirnos en los documentos, en la tradición oral, para entender la historia real de resistencia del pueblo Rapa Nui y su relación tan compleja con Chile. Y por otro, vamos a contrastar esa historia, que está tan bien documentada, con las diversas teorías sobre Nazca. Desde las científicas hasta las más, digamos, especulativas. Claro, como las del famoso Erich von Däniken. Exacto, para entender cómo se construyen estas narrativas sobre las culturas antiguas, y a qué costo a veces. Perfecto. Bueno, arranquemos por Rapa Nui. Antes del contacto con Occidente, la tradición oral cuenta que el rey fundador, Hotumatua, llegó navegando desde una tierra mítica, Hiva. Y la sociedad que floreció ahí se organizó en tribus, las Mata, con un sistema muy jerárquico, liderado por un rey supremo, el Ariki Mau. Y las tuertes describen dos grandes fases culturales, ¿no? Sí, principalmente dos. La primera es la del culto a los ancestros. La época de los Moai. La época dorada de los Moai y sus plataformas ceremoniales, los Au. Una maravilla de la ingeniería. Y después de eso, la cultura cambia. Evoluciona hacia algo distinto. Surge el culto del Tangata Manu. El hombre pájaro. El hombre pájaro. Esto era una competencia anual e increíblemente exigente. Se celebraba en el volcán Ranokau. ¿En qué consistía? A ver, los campeones de cada tribu tenían que bajar un acantilado de 300 metros. 300 metros. Luego, nadar 1,5 kilómetros en aguas que, bueno, estaban infestadas de tiburones hasta un islote, el Motunui. Una locura. Y ahí esperar a que llegara un pájaro, el Manutara, para robarle su primer huevo. Y el primero que regresaba con el huevo sano y salvo. Hacía que su jefe se convirtiera en el líder de la isla por todo un año. O sea, era una prueba que combinaba una destreza física brutal con un profundo significado político y espiritual. Totalmente. Un sistema de poder basado en la competencia. Pero ese mundo, con sus rituales, con su orden, se fracturó. Y de forma muy violenta con la llegada de los barcos de afuera. Sí, las fuentes son muy claras sobre el impacto devastador de la década de 1860. Terribles. Barcos esclavistas peruanos, Llegaron a la isla y secuestraron a unas 1.500 personas. 1,500. Era casi la mitad de la población, incluyendo a casi toda su élite. ¿Y para qué se los llevaron? Para trabajar en condiciones infrahumanas en las islas guaneras de la costa de Perú. Y la consecuencia cultural fue. Una catástrofe. El último Ariki Mau Kaimakoi murió en cautiverio en Perú. Se perdió todo. Con él y con los otros maorí, que eran los sabios, los expertos culturales, se perdió una parte irrecuperable de la transmisión oral, de la memoria. Fue una decapitación cultural. Y ese trauma nos lleva directo al momento clave, 1888. La anexión por parte de Chile. Llega el capitán Policarpo Toro y negocia lo que se ha llamado un acuerdo de voluntades. Pero es aquí donde la interpretación de unas pocas palabras define el destino de un pueblo. Es que el tratado es en realidad dos documentos, con significados opuestos. A ver. La versión oficial en español
La que Chile ha defendido siempre habla de ceder para siempre y sin reserva, la soberanía plena y entera. Palabras muy contundentes. Muy claras, pero cuando se analiza la versión que se escribió en una mezcla de Rapa Nui y tahitiano para los jefes, el lenguaje es radicalmente distinto. ¿Qué decía esa versión? Una de las traducciones que citan las fuentes dice algo como: hemos acordado escribir lo superficial. Lo de abajo, el territorio, no se escribe aquí. ¿Cómo? ¿Lo superficial? Sí, y añade que la relación no era de sumisión, sino la de un amigo del lugar que iba a cuidar de ellos. Espera, eso es fundamental. O sea que todo el fundamento legal de la anexión se basa en el concepto de soberanía que para los Rapa Nui significaba algo completamente distinto. O quizás ni siquiera existía como concepto para ellos en esos términos. Y la tradición oral Rapa Nui lo ilustra con una imagen poderosísima. Cuéntala. Se cuenta que el rey Atamute Kena, durante la firma, le dio a Policarpo Toro un manojo de hierba, ¿Simbolizando qué? que cedía el uso de la superficie. Los pastos para los animales, no. Ah, claro. Pero al mismo tiempo, discretamente, se guardó un puñado de tierra en el bolsillo. Qué gesto tan potente. Clarísimo. Entregamos el pasto, pero no la tierra. La tierra, el cañanga, que es un concepto mucho más profundo que la propiedad. Implica una conexión ancestral. La tierra no se cede. Es la diferencia entre invitar a alguien a tu casa y entregarle las escrituras de la casa. Exacto. Y las consecuencias de esa supuesta cesión llegaron rápido. El Estado chileno, en la práctica, anexó la isla en el papel. Y después se olvidó de ella. La abandonó y permitió que una empresa privada, la compañía explotadora de la isla de Pascua, arrendara casi toda la isla para criar ovejas. Y la vida bajo la compañía, que duró más de 60 años. Fue, digamos, una forma de apartheid. Los Rapa Nui fueron confinados en el pueblo de Hangaroa. Confinados. Sí, las fuentes describen cómo los obligaron, la compañía y la armada chilena, a construir un muro de piedra alrededor del pueblo. No puede ser. No podían salir sin permiso, no podían ir a sus lugares sagrados, a sus campos de cultivo, ni siquiera a la costa a pescar. Prisioneros en su propia tierra. Prisioneros, para no interferir con las miles y miles de ovejas que pastaban libremente por toda la isla. ¡Qué imagen tan desoladora! Pero incluso en esas condiciones, la resistencia nunca se apagó, ¿cierto? Nunca. Y esto nos lleva a un episodio increíble de 1914, protagonizado por una mujer llamada Angata. Anredonita. Era una profetisa, inspirada por un sueño en el que, según ella, Dios le ordenaba recuperar lo que era suyo, lideró un levantamiento. Un levantamiento violento. No pacífico, pero muy firme. Movilizó a su pueblo para desmantelar los cercos, para reclamar el ganado de la compañía, para reafirmar su derecho sobre la tierra. Y lo más fascinante es cómo lo hicieron. Hay una carta que enviaron a la compañía que es una pieza de retórica brillante. ¿Qué decía la carta? Se apropian completamente del discurso legal y religioso de los colonizadores. O sea, usan sus propias armas en su contra. Exacto. Cito de las fuentes. Dios por nosotros, su verdad y justicia. En nombre de la compañía, señor Merlet, pregunto, ¿quién le dio la tierra? Porque es un gran robo. ¡Qué maravilla! Y rematan, somos los dueños verdaderos de la isla porque Dios nos la dio. Es una jugada maestra. Usaron las herramientas ideológicas de sus opresores para quitarles toda legitimidad. ¡Qué audacia! No es solo un acto de rebelión física, es una genialidad estratégica. Totalmente. Y esa idea de una historia borrada por un trauma, de un conocimiento perdido que deja un vacío, es el puente perfecto para nuestro segundo caso. El viaje a Perú. ¿Sí? Porque si viajamos a las pampas de Nazca, nos encontramos con un vacío de otro tipo. Un vacío interpretativo. Exacto. Que no fue llenado por la memoria de una lucha, sino por la imaginación del mundo entero. Es que en Nazca no hay documentos escritos, no hay una tradición oral clara que nos diga, esto lo hicimos por esta razón. Lo que hay es un lienzo. Un lienzo de 1.300 kilómetros cuadrados de desierto, con miles de líneas, figuras geométricas y dibujos enormes de animales. Un mono, una araña, un colibrí. Y son tan grandes que solo tienen sentido, vistos desde el aire. Lo que, por supuesto, ha abierto la puerta a todo.
Empecemos por las teorías científicas. ¿Cuál fue el primer gran intento de descifrarlas? El trabajo más importante, y sin duda el más dedicado, fue el de la matemática alemana Maria Reiche. Una figura legendaria. Totalmente. Llegó a Perú en los años 40 y dedicó los siguientes 50 años de su vida a estudiar y a proteger las líneas. Vivía ahí mismo. Ahí mismo, en una pequeña cabaña en medio del desierto. La llamaban la Dama de las Pampas. Y las cuidaba personalmente, ¿no? Literalmente, barría las líneas con una escoba para protegerlas del viento y del polvo. Para ella era un legado. Su teoría principal era que las líneas formaban un gigantesco calendario astronómico. Alineado con el solsticio, las estrellas, para predecir las estaciones. Exacto, algo vital para la agricultura en un desierto tan extremo. Una especie de observatorio a cielo abierto. Y esa teoría se sostiene hoy en día. Parcialmente. Análisis posteriores ya con computadoras demostraron que, si bien algunas líneas sí tienen una correlación astronómica, son una minoría. ¿Qué porcentaje más o menos? Quizás un 20%. No explica la totalidad del fenómeno. Y esto nos lleva a la teoría del arqueólogo italiano Giuseppe Orefici. ¿Qué propone él? Él se basa en décadas de excavaciones en Hawachi, el gran centro ceremonial Nazca, y propone algo distinto. ¿Qué? ¿No eran para ver? Que no estaban hechas para ser vistas desde el cielo, por dioses, sino para ser recorridas a pie por los humanos. Caminos sagrados. Exacto. Espacios rituales. Uno puede imaginar procesiones de cientos de personas caminando por estas figuras, cantando, haciendo ofrendas para invocar a los dioses del agua y la montaña. Cruciales en ese desierto. Vitales. Y para demostrar que no se necesitaba tecnología avanzada, Orefici hizo un experimento genial con estudiantes. ¿Qué hicieron? Usando solo estacas de madera y cuerdas, lograron recrear una de las figuras de pájaro en medio día. Increíble. A ver, entonces tenemos la teoría astronómica de Reiche y la teoría ritual de Orefici. Ambas le dan a la cultura nazca una sofisticación científica y religiosa enorme. Por supuesto. Pero entonces llega la teoría que convirtió a Nazca en un fenómeno de la cultura pop global. Y que eclipsó en gran medida el trabajo paciente de los científicos. Hablamos del autor suizo Erich von Däniken. Año 1968. Publica su bestseller mundial Recuerdos del futuro. Childs of the Gods, en inglés. Y lanza una idea explosiva. Las enormes formas trapezoidales no eran plazas ceremoniales. Eran pistas de aterrizaje. Para naves espaciales de astronautas antiguos. Y los dibujos de animales eran un intento desesperado de la gente de Nazca por llamar la atención de esos dioses que habían llegado del cielo, como diciendo, por favor, vuelvan. Sé que la crítica es que sus libros están llenos de errores. Confunde la articulación de la rodilla de un pájaro con marcas de un aeropuerto moderno, cosas así. Sí, errores factuales hay muchos. Pero la crítica más profunda es otra, ¿no? Es la de etnocentrismo. La idea de que es más fácil creer en extraterrestres que en la capacidad de los pueblos indígenas. Raíz del argumento. Las teorías de astronautas antiguos, no solo para Nazca, parten de una premisa, a menudo inconsciente. ¿Cuál? Que las civilizaciones no europeas eran incapaces de lograr hazañas de ingeniería, matemática o arte tan espectaculares por sí mismas. ¿Qué necesitaron ayuda? Que necesitaron ayuda externa, de extraterrestres. En lugar de reconocer su ingenio y su organización social, se les quita el mérito. Es una forma sutil, pero potente, de menospreciar sus logros, de negarle su propia genialidad. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué panorama emerge? Tenemos dos historias que, aunque a primera vista parecen muy distintas, una isla remota y un desierto, se conectan de una forma muy potente. En la idea de soberanía. Exacto. En Rapa Nui tenemos una historia real, documentada, con nombres, fechas, tratados. Es la crónica de una lucha tangible y continua por la soberanía sobre su territorio, su Kaina. Un pueblo que resistió la esclavitud, la colonización, y que hoy sigue luchando por su autodeterminación. Y por otro lado tenemos Nazca. Aquí, la ausencia de registros escritos dejó un vacío interpretativo. Y ese vacío no fue llenado por la memoria viva de un pueblo. Fue llenado por teorías especulativas que capturaron la imaginación global.
Ahí vemos la enorme diferencia entre una historia que se construye desde la memoria y la lucha política, como la de Rapa Nui, y un enigma arqueológico que se convierte en un lienzo en blanco para la fantasía, como el de Nazca. Si lo conectamos con el panorama general, vemos que mientras el debate sobre Rapa Nui es una lucha muy concreta por derechos, por territorio, por reconocimiento, El debate popular sobre Nazca se ha transformado en otra cosa. Se ha vuelto una discusión sobre la autoría misma de los logros humanos. ¿a qué te refieres? La pregunta que subyace en las teorías de von Däniken no es tanto ¿hubo extraterrestres? Es más bien ¿fueron nuestros antepasados lo suficientemente inteligentes por sí solos? Se cuestiona la soberanía de nuestro propio ingenio como especie. Justamente. Y para terminar, hay un detalle en las fuentes que me parece una reflexión final perfecta y, bueno, un poco irónica. ¿Cuál? La enorme popularidad de los libros de von Däniken provocó una avalancha de turismo descontrolado en Nazca. Me imagino. Las líneas que habían sobrevivido 2000 años empezaron a dañarse gravemente por el paso de gente, de vehículos, Qué terrible. y la investigadora María Reiche, la misma que dedicó su vida a estudiarlas, tuvo que gastar su propio tiempo y su escaso dinero para contratar guardias y tratar de proteger el sitio. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible. ¿Qué sucede cuando una narrativa fascinante, pero sin fundamento, se vuelve más poderosa y rentable que la paciente y rigurosa labor de la ciencia? Cuando el misterio se convierte en una mercancía turística y en un fenómeno global, ¿quién asume el costo de proteger el patrimonio real? La cultura que es redefinido por el relato más popular. Los científicos que intentan comprenderla. O los descendientes de quienes, con estacas y cuerdas, trazaron esos gigantescos mensajes en la Tierra.